la doctrina de por qué entendemos o de dónde sacamos esta creencia de que es la voluntad de Dios que los creyentes no solo asistan a una iglesia, sino que formen parte de ella como miembros. La vez pasada, recordemos, vimos algo muy importante que es el papel central y singular de la iglesia en los propósitos de Dios. Hoy, en segunda medida, como parte de esta serie que vamos a dar, se tratará de la composición bíblica de una iglesia local. La composición bíblica de una iglesia local. Por supuesto, hermanos, la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia no está por encima de las Escrituras. Si bien la iglesia tiene la responsabilidad de salvaguardar la palabra de Dios, de guardarla y proclamarla, la iglesia no es dueña de la palabra de Dios. La iglesia no maneja la palabra de Dios. Más bien la palabra de Dios es la que maneja la iglesia. La palabra de Dios es la que rige una iglesia. De manera que si estamos haciendo bien las cosas, la iglesia está subordinada a la palabra de Dios. De manera que cuando hablamos de lo que es la iglesia y también de lo que son los miembros de una iglesia, ¿a dónde debemos ir? No a las tradiciones de los hombres, no es a nuestras experiencias o sentires. De allí no podremos definir lo que es una iglesia, ni lo que es la membresía de la iglesia. Quizá algunas personas se enfrenten a estos temas y digan, pero es que en tal otra iglesia yo no hacía así las cosas. ¿A qué está apelando esa persona? A su tradición. Es que yo no veo que todas las iglesias hagan esto. ¿A qué está apelando? A lo que él puede ver. Hermanos, si estamos diciendo que la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia, deberíamos buscar en la Biblia qué es esto de una iglesia y qué es esto de ser miembro de una iglesia. Como se da cuenta, quiero ser muy específico en que la iglesia está fundada sobre la palabra de Dios. Efesios 2, 19 al 22 afirma claramente esto. Efesios 2, 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está definiendo qué es la iglesia. Ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí estamos hablando de una metáfora y el Señor saca esta enseñanza de lo que es común en las edificaciones. Debe haber un fundamento. Y según la Escritura, ¿cómo está fundamentada la iglesia? En la parte más grande, abajo, el fundamento sobre la que se asienta todo está Jesucristo. Está Jesucristo. Esta es la piedra, la gran piedra sobre la que descansa la iglesia, la estructura de la iglesia. Ahora, sobre esta piedra hay algo que allí se llama el fundamento de los apóstoles y profetas. Si usted es un lector regular de la Biblia, se dará cuenta que es una expresión a la palabra de Dios. Esto es un sinónimo de la palabra de Dios. Entonces está Cristo, sobre Cristo está el fundamento, las enseñanzas inspiradas de los apóstoles y profetas, y sobre ese gran fundamento
se edifica la iglesia. Nosotros venimos a ser cada creyente como una piedra que se edifica sobre ese fundamento. Nosotros no podemos establecer otro fundamento o estaríamos haciendo otra iglesia. Nos edificamos sobre ese fundamento como piedras vivas. ¿Y cuál es la idea? Que vayamos creciendo, siendo edificados espiritualmente, bien coordinados. ¿Para qué? Según la palabra de Dios en el versículo 21, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, en ese templo, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que nos dice la palabra que Dios sí habita en la iglesia Dios habita en esa estructura. No estoy pensando en un templo, en las paredes. La palabra de Dios nos enseña que Dios habita en medio de la reunión de los creyentes, si estos están fundamentados sobre los apóstoles y profetas, que a su vez, si esto está fundamentado en Cristo. De esa manera Dios nos enseña a ver la iglesia. Así que hoy veremos un punto muy importante, y es la composición bíblica de una iglesia. Vamos a suponer que el constructor ya echó el fundamento, ya están los pilares bien puestos. Ahora, ¿con qué material va a edificar las paredes? ¿Cómo le va a dar forma? Es un lenguaje metafórico, ¿no? A este edificio. Le aseguro entonces que si usted se da cuenta, a esta estructura que hoy nos aguanta y en la que nos podemos reunir, el arquitecto, el hombre que pensó cómo hacer esto, decidió que las piedras que conformarían las paredes, que darían forma a este edificio, sería este tipo de ladrillo. Gracias a Dios, él no fue práctico y dijo, me parece que podemos colocar cada 5 ladrillos un pedazo de papel y cada 6 un pedazo de madera, y entonces esta estructura estaría algo mixta, ¿no? Entre ladrillos y papel y madera, y Dios nos ayude si esto se llega a mover muy duro, ¿no es así? Ahora, ¿qué hizo el constructor? Escogió, por así decirlo, las piedras con que este edificio sería edificado. Ahora, hermanos, hablando de la iglesia, ya el fundamento está puesto. ¿Cuál es? Cristo nuestro Señor, su sacrificio, su vida, sus enseñanzas. Sobre estas vienen entonces los apóstoles y profetas del Señor, quienes enseñaron las palabras de Cristo. Sobre ese fundamento ahora vienen las piedras, que son los creyentes. Ahora, ¿acaso la Biblia nos dice quiénes deben componer su iglesia? Para hablar en lenguaje metafórico, ¿nos dice la Biblia qué tipo de piedras Dios usa para edificar su iglesia? ¿Acaso la Biblia nos da ejemplos y principios de quiénes deberían ser miembros de una iglesia? ¿La Biblia acaso nos presenta los distintivos más básicos de las personas que conforman una iglesia? La respuesta es sí, hermanos. Eso hace la Biblia. Nos muestra quiénes son los individuos que deben ser miembros de una iglesia. Así que notaremos que según la Biblia, la iglesia está compuesta, 1, por una membresía regenerada, 2, por una membresía comprometida, y 3, por una membresía de testimonio al mundo. De eso va a consistir nuestro sermón. La iglesia está compuesta por una membresía regenerada, 2, por una membresía comprometida, y 3, por una membresía de testimonio al mundo. Hablemos de lo primero. ¿Qué tipo de piedras Dios usa para edificar su iglesia? ¿Qué tipo de personas deberían conformar la iglesia de Cristo y por ende las iglesias locales? Primera medida, gente, individuos convertidos al Señor Jesucristo. Cuando hablamos de conversión, estamos hablando de aquellas personas que se han arrepentido de todos sus pecados y han creído en Cristo como el Salvador.
como el sustituto de sus almas. Aquellos que han abandonado su propia justicia, aquellos que ahora han dado la espalda a sus pecados, tienen asco de su vida pasada, ahora tienen al frente al Señor Jesucristo y lo quieren seguir a Él como su Señor. Ellos han confiado, se han abrazado a Cristo por la fe. No creen que su justicia, su propia justicia, los recomiende ante Dios. Estas personas saben que si Dios los mirara en su justicia, serían reos de condenación, pero ellos han creído en la justicia de Cristo. Han creído en la justicia de Cristo. No solamente una vez en su historia, ellos continúan creyendo esto. De manera que podemos ver en el primer sermón del apóstol Pedro en Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se nos narra el primer sermón dado después de Pentecostés por el apóstol Pedro. Le recuerdo que allí, como usted se dio cuenta, había muchas personas de muchas regiones alrededor, y el apóstol Pablo, en el poder del Espíritu Santo, versículos 37 y 38, después de haberles predicado el Evangelio, lo leímos públicamente, cómo él les repasó las Escrituras y les nombró y les enseñó a Cristo. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, cuando escucharon la predicación no permanecieron indiferentes, sino que hubo algo en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Algo así como, y entonces debido a esa predicación con la que nos has enseñado que aquel que dijimos crucifícale, es el Mesías. Ahora tú me dices que Él ha resucitado y está a la diestra de Dios y ha enviado el Espíritu Santo. ¿Qué haremos nosotros entonces? Y el apóstol les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, como producto de la predicación del Evangelio, del señorío de Cristo, ellos son exhortados a arrepentirse, creer en Cristo y luego ser bautizados. Ahora, ¿qué hicieron estas personas que escucharon esto? O al menos los que estaban compungidos de corazón. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, había mucha gente, ¿no? Pero entre ellos algunos recibieron su palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué significa recibir la palabra? No solo que la escucharon con sus oídos, porque eso lo hicieron todos los que estaban allí, pero los que procedieron tal y como el apóstol les dijo. ¿Cómo? Arrepentíos, arrepentíos. Ellos deberían arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, afirmar que lo que Pedro les había predicado era cierto. De manera que cuando ellos se arrepintieron y creyeron en Cristo, fueron añadidos como 3,000 personas. Mi pregunta es, ¿fueron añadidos a dónde o a qué? A una iglesia, a una iglesia. ¿Lo ves? La Biblia no nos dice que ellos creyeron y todos dijeron, qué bueno, que creíste, eso era lo importante, ahora vete para tu casa. No, fueron añadidos a la iglesia. ¿Qué tipo de persona es el que debería ser añadido a una iglesia entonces? Aquella persona que se ha convertido, entiéndase conversión como verdadero arrepentimiento y fe genuina en el Señor Jesucristo. Ahora déjeme aclarar que lo que aquí vemos no fue una estrategia humana de los apóstoles, algo así como, bueno, vamos a usar aquí un método para añadir las personas a nuestra iglesia. Entonces, hagan esto y hagan lo otro. Entonces, todos obedecieron, los 3,000 y fueron añadidos. No. Aquí hay una parte espiritual y soberana de esto. Quiero que entiendas que detrás de esto que tú estás viendo allí,
de varias personas compungidas de corazón, diciendo, ¿cuál debe ser nuestra forma de proceder? Detrás de eso que tú ves allí, detrás de personas que se están arrepintiendo, personas que están creyendo, personas que se están bautizando, detrás de eso que tú ves está la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creemos que nadie sería compungido en su corazón si Dios no le convence de sus pecados. Nadie se arrepentiría por sí mismo, sino que esto es un don de Dios. Nadie depositaría su fe solo en Cristo como Salvador si el Espíritu Santo no lo capacitara para ello. El mismo Señor Jesucristo en Juan 6, del 37 al 40, nos habla de cómo es que la gente viene a Jesucristo. Mira muy bien. Por supuesto que lo que nuestros ojos pueden ver es muy limitado. Si tú estuvieras en ese lugar después de escuchar el sermón, ¿qué hubieras visto? Que el apóstol Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense. Eso tú hubieras visto. Y hubieras visto que muchas personas dijeron, sí, nos arrepentiremos, y se arrepintieron y creyeron y se bautizaron. Pero mira lo que pasa espiritualmente. ¿Cómo es que personas llegan a hacer esto? Juan 6, 37 al 40 dice, aquí en palabras de Cristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué entendiste de aquí? ¿Por qué la gente se compunge de corazón? ¿Por qué la gente se arrepiente de sus pecados? ¿Por qué la gente puede un día llegar a creer en Cristo como Salvador? Yo te explico lo que pasa, por así decirlo, detrás de la cortina. Has visto una obra, ¿no?, de teatro. Detrás de la cortina hay muchas cosas que pasan que tú no te das cuenta. ¿Qué pasa allí detrás de esto? Dice la palabra del Señor, que para que una persona crea en Cristo, el Padre soberanamente lo lleva a Cristo. Y cuando es llevado a Cristo, Cristo lo toma, lo guarda en sí y se compromete a darle vida y a resucitarlo el día postrero, el día final. De manera que, si dijéramos, bueno, ¿quiénes son los que deben pertenecer a la iglesia? Por supuesto, hermano, que gente convertida, pero convertida por la gracia de nuestro Señor, quien hizo una obra eficaz en su corazón, trayéndolos a Cristo. Y aquí, hermanos, la verdad es que la membresía, en un sentido espiritual, netamente espiritual, la membresía de una iglesia la pone Cristo, la pone el Padre, trayendo a individuos a Cristo. En un sentido visible, por supuesto, estas personas se arrepienten y creen, y por eso son parte de la iglesia. Por eso, hermanos, entre otras cosas, nosotros como iglesia debemos predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que a través del Evangelio el Padre traiga a Cristo los que han de ser salvos. Eso pasó con usted, eso pasó conmigo. Por la predicación del Evangelio, el Padre trae a Cristo a los suyos. Y después que están en Cristo, estas personas, o más bien, al ser traídas a Cristo, estas personas se arrepienten y creen por el poder de Dios. Y de esas personas debe estar compuesta la iglesia, y de esas personas debe estar compuesta una iglesia local. Ahora, tú dirás, ¿es solo eso? ¿Es arrepentirse y creer? Yo te diría que si es una verdadera conversión,
La conversión tiene ciertos distintivos inmediatos, a mediano plazo y a futuro, pero tiene ciertas evidencias si una persona realmente ha sido traída como discípulo al Señor Jesucristo. Dios no solo quiere que un discípulo crea en Cristo y sea salvo de la condenación. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por eso. Pero además de eso, Dios desea que aquellos que se convierten al Señor, si realmente son convertidos, sigan convirtiéndose más y más de sus pecados. Dios no tenía en mente solo la salvación de la condenación eterna de ellos. Él tenía en mente también la salvación del gobierno del pecado sobre ellos. Por lo cual, no solamente estas personas fueron recibidas por decir que creían, sino porque en verdad manifestaron, expresaron con sus vidas el fruto de haber creído. El Señor ya se los había dicho en Mateo 28, 19 y 20, cuál es la expectativa de la conformación de una iglesia. En Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, escuche bien el orden: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ya? 2, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál era la expectativa del Señor? Que simplemente ellos dijeran: estoy arrepentido, ya creo en Cristo y no más. No, la expectativa de Dios es que después de haber creído, fueran bautizados, y después de ser bautizados, ahora sí cada uno para su casa. Tampoco, después de ser bautizados, que se les enseñara a esos que han creído, que son bautizados, que se les enseñara todas las cosas que Cristo ha mandado. Esa es la expectativa de Dios sobre los miembros de una iglesia. Lamentablemente hay personas que solo quieren esa parte del discipulado que los saca de la condenación del infierno. ¿Me hago entender? Solo, ¿qué tengo que hacer para no ir al infierno? Bueno, y con eso, de eso hacen su cristianismo. Olvidan que la expectativa de Dios es más grande. Es que después de haber sido librados de la condenación eterna, entonces se dediquen a ser instruidos en todas las cosas que Cristo ha mandado, en todas, y así compruebas que eres un verdadero discípulo, alguien que Cristo llamó así. Si tú no tienes corazón para perseverar santificando tu vida, ¿qué nos estás diciendo con eso? Que tampoco eres una de las personas que Cristo llamó a su verdadero discipulado. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿De quiénes deben estar, de qué personas, de qué tipo de personas debe estar compuesta una iglesia local? De individuos regenerados. Pero su regeneración se puede ver ¿en qué? En su disposición de seguir a Cristo en todas las cosas que Él ha mandado. Hermanos, decir que yo soy cristiano, eso lo puede decir cualquiera. Y perdóneme lo que voy a decir, no quiero ser brusco, pero tú le puedes enseñar a un lorito a decir cualquier cosa, ¿no? Si se la repites 2 semanas, quizá, con un poquito de chocolate, cada vez que le das, pan mojado en chocolate, él le va a decir lo que quiera. Hermanos, no es ninguna prueba que usted es cristiano porque usted lo diga. Hermano, yo aquí puedo decir, yo puedo tirarme del 4º piso y caer de pie y no me pasa nada. ¿Sí es tan fácil que lo dije? ¿Y no me cree? Claro, ya usted. Yo sé que puedo. Hermanos, ¿eso me confiere cierto poder solo que yo lo diga? Eso sería una necedad. Yo sé que usted, por más fe que tenga
en mis capacidades y en mi capacidad deportiva, usted dice, no, usted no va a caer de pie, no va a caer bien. Ahora, mis hermanos, mi preocupación es esta, que las personas pueden decir, yo he creído en Cristo, yo me he arrepentido de mis pecados. Eso es muy fácil decirlo. De manera que el Señor espera que sus verdaderos discípulos, además de decirlo, muestren esa inclinación, muestren esa iniciativa. ¿Para qué? Para seguir adelante en los caminos de Cristo. Si tú no tienes esa disposición, amigo, no te engañes, no te engañes. Esa disposición es de los que han sido regenerados o nacidos de nuevo. Bien, segundo, ¿de qué individuos debe estar compuesta una iglesia? De miembros comprometidos. En lo primero que veíamos, que creemos en algo llamado membresía regenerada. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia solo debe estar compuesta de personas regeneradas. Y aquí, segundo, que la iglesia debe estar comprometida de esos individuos regenerados, pero comprometidos, miembros comprometidos. Quizás se pueda dar la impresión que la gente debe ser recibida a la membresía por lo que pueden llegar a manifestar en un momento específico en sus vidas. Por ejemplo, ¿por qué crees que tú debes ser recibido a la membresía? No, es que a veces me dan ganas de orar. No, mire que hace 5 años yo era dedicado al Señor, yo adoraba al Señor, yo servía al Señor. ¿Cuál es tu punto? La palabra de Dios nos enseña que uno es miembro de la iglesia, pero no lo es por ciertos chispazos de espiritualidad y obediencia que hayas podido tener en tu vida. Es muy fácil tener esos chispazos y los problemas tienen la gran facilidad de encender esa chispa de espiritualidad. ¿Tienes problemas y no has visto cómo nos volvemos cristianos? Estoy hablando irónicamente, ¿no? Así nadie se vuelve cristiano. Y entonces queremos buscar a Dios, queremos ir a la oración, queremos hacer esto, queremos lo otro, el problema baja y te vas. Hasta el próximo problema, cuando vuelves a buscar a Dios, vuelves a orar, vuelves a tener deseos, hasta el próximo problema, y así la vida se va convirtiendo y tú piensas, soy un creyente porque finalmente busco a Dios. Finalmente acudo es a Él, pero lo tuyo no es un compromiso con Dios, o estarías conforme con alguien que se case contigo y solo por temporadas viva contigo. ¿No es irreal? ¿No es tonto? ¿O tú te inscribes a hacer una carrera de universidad y vas de vez en cuando a la universidad? Pero eres estudiante, eres miembro, ¿por qué pagaste? Quizás se pueda dar la impresión, no solo que una persona deba ser recibida a una iglesia como miembro, por lo que alguna vez fue su vida espiritual, sino que su membresía debe ser mantenida por lo que un día mostró. Cuidado. El cristianismo no vive de glorias pasadas. Una persona sí puede ser sacada de la membresía si no se sostiene en el compromiso de una iglesia. Y tú no puedes decir, sí, pero hace 5 años cuando fui recibido a la membresía, yo era piadoso. Sí, hace 5 años, por eso te recibimos. Pero si hoy no lo eres, una persona puede perder ese estatus de miembro. La palabra de Dios nos señala qué tipo de personas eran las que componían la iglesia del Señor. ¿Cuál era la norma por la que eran distinguidos? ¿Cómo sabías que esa persona era miembro de una iglesia? ¿Cómo los reconocías? Si pudiéramos resumirlo en breves palabras, sería esto: por su compromiso espiritual sostenido. Por su compromiso espiritual sostenido. Estas 3 palabras, compromiso, espiritual, sostenido, es una sentencia irreducible. Es decir, no le quites de estas 3 una. No. ¿Debe haber compromiso? Por supuesto.
Pero si no es un compromiso espiritual, tú no eres más que un adepto a una iglesia o a una organización. ¿Me hago entender? Si no es espiritual, tú simplemente eres un activista espiritual. Pero si no hay compromiso, puede haber espiritualidad, pero si no hay compromiso, la vida espiritual tenderá a marchitarse si no hay compromiso. Y en todo esto, hermanos, la virtud reina aquí es que si realmente estás comprometido y tu compromiso es espiritual con el Señor, este debe ser sostenido, permanente, debe ser lo común en ti. El asunto que vemos en la Escritura es que el verdadero creyente se distingue por tener un compromiso espiritual permanente, de forma sostenida. Quiero que logres leer en Hechos 2 la unión o la consecuencia que hay entre creer en Cristo como Salvador, haber sido convertido y tener luego un compromiso espiritual sostenido. Hechos 2, 37 al 42. Al oír esto, la predicación, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y aquí va la conversión. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí va el compromiso espiritual sostenido. Y después de ello, y como consecuencia de ello, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Miraste el progreso? ¿Miraste cómo una cosa llevaba a otra? Creyeron y no se tomaron 2 o 3 años para decidir: ay, ¿qué vamos a hacer? Yo soy creyente, eso sí se lo digo, pero me va a tomar un tiempo para pensar, porque usted sabe el compromiso, ¿no? ¿Cómo viste que operaron estos creyentes cuando recibieron realmente el don de la salvación? ¿Qué los viste hacer? Creyeron y perseveraban en tales y tales cosas. Si miras esto, estas personas eran distinguidas no por lo que una vez dijeron o una vez mostraron, sino por lo que perseverantemente mostraron a lo largo de su vida. Para ellos era muy fácil decir: él viene a la iglesia, pero él persevera en estas cosas. No se fueron, después de haber creído, ellos no se fueron satisfechos para vivir como mejor les pareciera su vida cristiana. Yo ya creí, eso es lo más importante, ¿no? Ya soy salvo. Señor y yo tenemos una relación donde no necesito ser miembro de nada. Yo y mi relación con Dios. Ellos no se fueron cantando felices para sus casas, que ya habían recibido lo mayor y entonces no necesitaban ninguna iglesia. Ellos no se fueron para su casa y de vez en cuando vienen a la iglesia cuando hay actividades especiales en la iglesia que me gustan, porque ese culto regular, esta oración, no, pero en actividades especiales yo quiero estar allí. No, esta no era su forma de proceder. No dijeron: con mi Biblia, mi oración y mi testimonio en familia es suficiente. ¿Qué ves que hizo el Espíritu en ellos después de su conversión? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así era distinguido un individuo realmente cristiano, y así es distinguido un individuo que realmente debe pertenecer a la iglesia.
Hablemos brevemente de cada una de estas cosas. Los creyentes eran distinguidos por su perseverancia en el aprendizaje de la palabra de Dios. Los creyentes eran distinguidos, los distinguía eso. Y si los distinguía, ¿qué quiere decir? Que no era una cosa que hacían, por ejemplo, una vez al mes. Yo le aseguro que si usted aparece una vez al mes en el gimnasio, no le van a decir, usted es un deportista. No, créame que no. Ya los instructores saben cuál es el individuo que aparece una vez al mes en el gimnasio. ¿Quién es? El que después de un mes mira hacia acá y dice, hay que ir, esta vez sí. Esa es la persona que aparece una vez al gimnasio y luego ¿qué ocurre? Al otro día, no, ya no vuelve a la semana y al mes vuelve y mira y dice, ahora sí, ya usted sabe. Por eso los gimnasios dan dinero. Cuando le dicen pague 2 meses por adelantado, ellos saben que usted no va a ir 2 meses. Bueno, pero no era el tema. ¿El punto cuál es? Estas personas eran distinguidas, ¿por qué? Por perseverar en el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no lo hacían una vez, ni 2 ni 3, sino que eran distinguidos, porque a eso continuamente se dedicaban. Estas personas se exponían continuamente a las predicaciones y cada vez que hubiese una predicación, una enseñanza, una instrucción bíblica, se reunían para perseverar. Hermanos, la iglesia era y debe ser una comunidad de estudio bíblico, una especie de escuela celestial. Los maestros antes eran los apóstoles, luego son los pastores de una iglesia. El miembro de la iglesia se distingue por tener hambre y sed de aprender, por su anhelo de absorber la enseñanza del evangelio. En Hechos 19, capítulo 9, sin perder el Hechos 2, pero puedes ir a Hechos 19, 9, allí estaba el apóstol Pablo. ¿Y sabes qué hizo cuando llegó a Éfeso? Predicó la palabra de Dios en la sinagoga, en el lugar donde solo se reunían judíos. Y esta fue su experiencia en el versículo 9. Pero endureciéndose algunos de los que estaban en la sinagoga y no creyendo en Cristo, maldiciendo el camino, así se le llamaba al cristianismo antes, el camino, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Y lee muy bien, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí ves cómo razonó el apóstol? Ya que ellos no me quieren escuchar, yo saco a los discípulos de Cristo, ¿y los sacó para qué? Ahora sí, hermanos, vamos a hacer, ¿a qué los sacó? ¿Para qué los sacó? Para seguirles enseñando. Para el apóstol Pablo, ser cristiano y reunirse continuamente a escuchar y ser instruidos por la palabra de Dios era lo común. ¿Con qué frecuencia Pablo les enseñó la escritura? Según lo que tú lees en el versículo 9. Cada día. Yo sé que a ti te parece, y de hecho a veces es muy difícil, pero a veces es mucho de corazón, te parece difícil si dedicáramos otro día a la semana a estudiar la escritura, ¿no? Es más, traemos una experiencia por aquí cerquita. No se pudo. Gloria a Dios, porque al menos el día del Señor hay 3 exposiciones bíblicas. Eso nos debe distinguir nuestro ánimo de ser instruidos. Tú no puedes ser miembro de una iglesia si eres el estudiante que viene unas horas a clase. ¿Me entiendes? No puedes graduarte con los demás. Si todos han estudiado de lunes a viernes y tú apareces el viernes cada 15 días cuando hay día de gym, entonces, ¿cuál es tu punto? ¿Me hago entender? No serías contado como un estudiante. En la peor escuela de Lisboa, no serías contado como un estudiante.
Si apareces cada 8 días, 1 hora, y ya. Y muchos de ustedes aquí sobreviven su cristianismo, si lo hay, con 1 hora de exposición semanal. No puedes ser miembro de una iglesia así. No lo puedes. En los términos bíblicos, tú estás leyendo aquí. Perseveraban en eso. Para ser discípulo verdadero, o ser discípulo verdadero, viene unido a la instrucción y aprendizaje perseverante de la Escritura. Lucha con esto de yo no soy bueno para estudiar. Si me estás hablando de tu profesión, de tus cosas, allá tú. Pero como creyente debes ser buen estudiante, porque eso es ser discípulo. Segundo, dice, ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Comunión, trato íntimo sobre la base de Cristo, que es lo en donde tenemos comunión. Mira, ellos no se sintieron satisfechos, ni así era su forma de proceder. Ah, qué buena palabra que recibí hoy. Ya me puedo ir tranquilo a mi casa a enfrentar 1 semana de demandas. Nos vemos en 8 días. No, mis hermanos. Así no era el cristianismo genuino en el primer siglo. ¿Qué los ves hacer a ellos? Perseveraban en la comunión de Cristo, los unos para con los otros. Hermano, que la palabra de Dios hable a tu vida es un beneficio. ¡Gloria a Dios! Pero ahí no basta, hermanos, porque todos nosotros, si somos miembros, estamos unidos y necesitamos frecuentarnos y necesitamos conversar y necesitamos animarnos en la fe. Si tan pronto termina el culto, tú te vas, estás diciéndonos, amigos, solo vine aquí por mí, ya tanqueé mi vida espiritual, tu carro, tu situación, no me importa. No puedes ser un miembro de una iglesia si no tienes comunión real los unos con los otros. No puedes quedarte satisfecho y sentirte bien con lo que la palabra de Dios hizo en ti. Yo sé, hermano, que lo primero es tener una comunión íntima y personal y ferviente con Dios, pero no es el fin de la obra de Dios en el corazón. Estas personas eran distinguidas por mantener comunión real los unos para con los otros. Y aquí quiero decirte, querido miembro de la iglesia, he hablado con algunos miembros de la iglesia y hemos dicho, hermano, ¿qué sabes de tal hermano? ¿Tal hermano? ¿Quién es él? Vamos, hermano, lleva 2 años viniendo y es miembro de la iglesia como tú y no sabes su nombre. ¿No sabes su nombre? Hermanos, que yo sepa que la iglesia no es como un Transmilenio. Nos vamos y en 8 días hay otro grupo distinto, ¿no? Difícilmente te encuentras con los mismos en el Transmilenio, ¿verdad? Esto no es así. Aquí hay personas que ya llevan mucho tiempo y no sabes sus nombres, no sabes cómo se llaman sus hijos, ¿en verdad? No puedes ser miembro de una iglesia así, no puedes, eso no es comunión. Si no sabes su nombre, no sabrás tampoco sus luchas, sus temores, cómo ministrarle en el Señor. Para un individuo egocéntrico, la iglesia no es el lugar, o bueno, es el lugar para que vengas a cambiar, pero no para mantenerte así. Quiero que mires en Primera de Juan está casi terminando la Biblia, sin perder hechos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Quiero que mires esto, estas palabras. Y aquí el apóstol Juan está hablando de Cristo, para que entiendas. Primera de Juan 1, 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, está hablando de Cristo, o sea que él no solamente vio a Cristo, sino que lo escuchó, hasta lo palpó.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La comunión, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Aquí claramente, hermanos, está hablando de la comunión que Juan tenía con Cristo y con el Padre. ¿No es así? Ahí quedó. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 3. Lo que hemos visto, o eso que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Tienes comunión con Dios a través de Cristo? ¿La tienes? Esto se te escribe. ¿Para qué? Para que también tu comunión que tienes con el Padre sea con nosotros. Con nosotros. Ellos también participaban en la cena del Señor, eran distinguidos por su participación en la cena del Señor, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y tercero, participaban en la cena del Señor. Déjeme afirmar aquí, y entienda por favor, para su bien, el contexto en que esta gente tomaba la cena del Señor. Quiero que usted distinga, usted mismo que está leyendo la Escritura, en qué contexto esa gente tomaba la cena del Señor. Va a ser obvio mi ejemplo. Los ves que vivían y venían un domingo cada 15 días y ese domingo participaban de la cena del Señor. O la cena del Señor se daba en el contexto de una vida continua de aprendizaje y de continua comunión con los hermanos y de continua oración con los hermanos. ¿Qué ves? ¿Dónde se observaba la cena del Señor? Y otra vez te digo, a mí me gusta colocar ejemplos muy vivos, no para ofender, pero muy vivos. La cena del Señor está en un contexto como de la familia, no en un contexto de restaurante. ¿Tienes tú un compromiso con algún restaurante específico? No. Si quieres entras al de las sopas de Doña Juana o al de las carnes de Don Andrés, está bien. ¿Alguien te dice qué comer? Nadie te dice qué comer. ¿Debes tener comunión con Doña Juana o Don Andrés? No. Te sirven, comes, te vas. Es distinto a como comemos en familia, ¿no? Ningún hijo puede decir, mamá, yo no quiero eso, prefiero unas lentejitas rellenas con plátano frito. No, estás en la familia, estás allí. Comes ¿en qué contexto tú comes en el hogar? En el contexto de que vives con ellos, en el contexto que hablas con ellos, en el contexto que compartes con ellos, en ese contexto comes en la familia. Y entonces te extrañas quizá cuando decimos, cuidado hermano, si no tienes comunión con esta iglesia, de ir a tomar la cena. Porque la cena del Señor no es una comida de restaurante a la cual tú no tienes comunión con la iglesia, no aprendes con la iglesia, no oras con la iglesia, pero cenas con la iglesia. No, hermano, eso no debe ser así. Ahí dice que perseveraban en esto, y en la mitad de todo eso participaban de la cena del Señor. No lo digo yo, lucha con Hechos 2. Y dime, ¿en qué contexto los creyentes participaban de la cena del Señor? Ahora, si no queda claro, 1 Corintios 10, 16 y 17 lo aclara. 1 Corintios 10, 16 y 17. Que dice la Biblia, la copa de bendición que bendecimos, la copa, ya sabes, ¿qué contexto está hablando? Pues de la copa, es una manera
metafórica de hablar de la cena. La copa de bendición que bendecimos, primero, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ves lo que estamos diciendo con la cena? 1, que somos uno en Cristo. 2, que somos uno con los hermanos. Si no eres uno en la práctica con los hermanos, debes revisar tu participación en la cena. Por último, ellos eran distinguidos por perseverar en las oraciones. Dice, y perseveraban en la oración. ¿Quieres saber con qué frecuencia ellos perseveraban en la oración? Mira Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Vuelvo y digo, quizá no siempre lo hagamos, pero sí, vamos a suponer, si aquí en la iglesia dijéramos, hermanos, vamos a reunir todos los días para la oración, hermanos, estaríamos diciendo, ay, no, mira, esto es más de lo que han hecho los cristianos. No, mis hermanos, no sería más. Sería apenas lo que han hecho otros cristianos. Yo sé que por distancia, providencia, hasta una y la otra, nos reunimos un día, solo un día, 1 hora en semana. 1 hora semanal. Y muchos faltan. Pero quieren ser miembros de la iglesia. Vuelvo y digo, aun si dijéramos, vamos a hablar todos los días, no estaríamos haciendo más de lo que un grupo de creyentes ya hizo. Así que no dijéramos, uy, mire cómo somos de buenos creyentes. No, estaríamos haciendo lo que ellos ya hicieron. Pero hermanos, de 7 días a la semana, 1 hora a la semana es dedicada a la oración. Casi literalmente 45 minutos más bien. Si no perseveras en la oración, yo sé que hay cosas, yo sé que hay providencias, estudios universitarios, turnos de trabajo aquí y allá, pero mis hermanos, ¿qué debe ser lo común o la disposición de todos? Que debe asistir a una reunión de oración. Debes asistir a las reuniones de oración de la iglesia. Y termino con esto, te dije 3 cosas. No tenemos afán hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy tenemos almuerzo de fraternidad. Estás invitado, todos están invitados a participar de este almuerzo. Si no trajo, quédese. Si puede traer algo, tráigalo. No tenemos afán, hoy todos están invitados, no se cobra. Adelante, puede quedar a comer con nosotros. Lo hacemos una vez cada 2 meses. No somos virtuosos por eso. Ellos se reunían todos los días a comer en casa. Pero, así que no hay afán por el almuerzo, ya te quité la carga, ¿está bien? ¿De qué personas debe estar compuesta la iglesia? 1, miembros regenerados. 2, miembros comprometidos. 3, miembros de testimonio hacia el mundo. ¿Sabes? Aquí estamos como en una guarnición militar, donde nos animamos, donde limpiamos nuestras armas, donde nos cuidamos, mis hermanos, pero cuando hoy se acabe el día del Señor y salgamos por esa puerta, se nos acaba por 8 días el poquito de cielo que hemos degustado aquí. Pero aún fuera de aquí, tú no dejas de ser parte de la iglesia. Es más, actúas como un soldado para pelear las batallas del Señor y actúas como un representante de esta iglesia. Y esa era la costumbre de allí, de estos creyentes. Cuando salimos de las reuniones del día del Señor,
y la reunión de oración, no se acaba la participación eclesial, como diciendo, ya, ahora sí me pongo otro traje, y ahora vivo de forma distinta. No, mi hermano. Aún así, esta iglesia se dispersa físicamente, pero aún seguimos perteneciendo a la iglesia, o los miembros siguen perteneciendo, y vas a hacer en el mundo lo que Dios te mandó a hacer, principalmente la predicación de la palabra de Dios, a través de tus palabras y tu testimonio de vida, pero además serás un representante de la iglesia donde quiera que estés. Cuando la gente trate contigo, debes saber en qué consiste el evangelio, al menos de forma general. Cuando la gente trate contigo, debes saber qué es lo que una iglesia bíblica aprueba o desaprueba. Por ejemplo, cuando la gente trata contigo, tú como representante de los intereses de Cristo y de esta iglesia, la gente debe saber qué pensamos nosotros de los mandamientos, de la familia, del matrimonio, del gobierno, cosas así. Usted puede asistir a los cultos, pero allí no para todo. Si usted es un individuo regenerado, comprometido en el contexto de una iglesia local, su tarea no para cuando se acaban los cultos. Otra vez en Hechos, capítulo 2. ¿Recuerdas el orden? Se les predicó. Creyeron en la predicación. Fueron bautizados. Fueron añadidos. Después perseveraban en el partimiento del pan, las oraciones, la doctrina de los apóstoles. Y mira este testimonio de Hechos 2:43 al 47. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. Por supuesto que esto tiene una explicación, no necesariamente eso es lo que nos manda hacer la Escritura. Pero hay un principio, ¿no? Había hermandad, había comunión. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y escucha, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Una iglesia que vive así se vuelve atractiva para los que buscan a Dios. Es más, no dice que la iglesia añadía a sus filas los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Dios. Dios. ¿Cómo crees que era un creyente en la antigüedad? Que generó temor entre otros, diciendo, esta gente vive lo que predica. Qué miedo, ¿no cree? Que usted hablando con él se les hace una palabra mala, quizá este hombre lo mire, le tome de su hombro y le diga, ¿sabes? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¡Qué miedo! Ese hombre. Imagínate tratar con un cristiano así, qué temor. Qué vida tan santa tiene, que me hace ver a mí como un pecador. Duro, ¿no? Hoy los cristianos vamos a los billares a compartir con los del mundo, nos metemos en fiestas, en despedidas de las empresas, nos metemos en cualquier lado, no hay distinción, la gente no tiene temor, la gente al ver a muchos creyentes dicen, Cristo es un parcero, eso es lo que dice hoy la gente, no tiene temor de la presencia de Dios. ¿Sabes? El testimonio de la iglesia se diluye. Las iglesias no tienen favor con el pueblo. Para la mayoría de gente la iglesia es el lugar donde hay un individuo que no pudo hacer otra cosa en la vida, pero abrió una iglesia porque algo tiene que vivir. Y él quiere vivir muy bien. Ese es el testimonio que la mayoría de iglesias da. Es terrible ver esto. Dice la Biblia que esa gente se ganó el favor de un pueblo
de gente atea, de gente idólatra, se ganó su favor. Y el Señor añadía a esa iglesia los que habían de ser salvos. Muchas personas, tú debes saberlo, no vendrán a Cristo por el testimonio que ya les has dado. Porque tú dices que eres cristiano y resultas bailando en los 15 años, resultas tomando con ellos cerveza, resultas haciendo lo mismo que ellos, transgrediendo el día del Señor, sigues usando la misma jerga vulgar de antes cuando estás con ellos. Y mucha gente será recordado en el cielo, no vendrá a Cristo porque dijeron, ¿sabe por qué nunca vine a Cristo? Porque me encontré con un cristiano que me predicaba, pero era falso, era más chismoso que yo, era más mentiroso que yo, era más malicioso que yo, más incumplido para sus trabajos que yo. Así no era la iglesia, hermanos, así no era la iglesia. De este tipo de personas se forman las iglesias locales. ¿De quiénes? Individuos regenerados, individuos comprometidos, individuos de buen testimonio. Si tú estás andando en estos pasos, déjanos saber, porque debes ser miembro de esta iglesia. Oremos.